Hola Virna, le pregunto, porque la verdad me parece que él hizo los tres de arte de la palabra y de música me parece que también. Técnicamente tiene que estar en la ficha en el Drive. Si no está, le pregunto. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Ahí me dice Virna que te está preparando los certificados. Vos hiciste los tres de arte de la palabra, ¿no? Porque algunas fichas no se cargaron y bueno, por ahí tenemos dudas. Yo tengo presente que vos hiciste los tres de música y los tres de arte de la palabra. ¿Está bien? ¿O te faltó de música? No, no estoy segura si hiciste los tres. O si eso ya te lo mandamos. Bueno, ahí me vas aclarando qué ejes. Si me querés aclarar también el número de documento y el mail, ya le paso toda esa información directamente y para ella va a ser más rápido. Hola, Hola, Sole. ¿qué haces, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá, entre clase y clase me estoy comiendo un yogurcito como para activar un poco. A ver si está todo bien acá. Ajá. Bueno, no respondió Buenísimo nadie, vamos a nuestra, ver. buenísimo nuestra, buenísimo el intercambio del ¿Nuestra chat, qué? el intercambio que tuvimos en el chat. ¿Viste? Sí. Buenísimo. Sí, 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 Después, eso va yo le variando de daba a vuelta al grupo, pero... asunto y Ujú. Uy, se te me trabó. ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás? el tema, ¿me escuchás? Sí, ¿vos? Ah, por momentos se cortaba. ¿Qué me decías? Sí, sí. El tema de los chechelos, te decía que ha sido buenísimo conversarlo porque yo, yo no lo había visto desde ese punto de vista y realmente ellos tienen algo como forzado que tiene que ver con lo comercial. Eso que vos decís es totalmente cierto, ellos se salen, como que lo fuerzan para ir a ese lugar. Y si bien es muy lindo el trabajo estético, eh, tienen ellos, y yo los he visto a ellos, digamos, compartido presencialmente, y tienen una cosa así que vos como que te da una mínima desconfianza. No sé, algo como Mirá, tramposo, como raro. Y claro. bueno, y yo Sí, pensaba en eso el comercio. tienen, viste, que los instrumentos son como fuerzas muy polares, o sea, vienen del zodíaco. El zodíaco viene de zoo, ¿sí? También de animal. Y Steiner lo que nos dice que los animales tienen especializaciones, o sea, tenemos el águila que tiene una vista, ¿no? Una vista bien aguda, como no la tiene ningún otro animal, ni siquiera el ser humano. La chita tiene la velocidad, por decirte, eh, o los felinos en general, y después tenés, qué sé yo, como que cada animal desarrolló un aspecto muy específico. Y entonces es un genio, vamos a decir, en lo suyo, pero no tiene otras cualidades, ¿sí? El que tiene una vista completa no tiene buen oído, algunos escuchan terriblemente y otros nada. Entonces es todo muy polar. Steiner dice que los animales tienen este aspecto unilateral, que por eso el ser humano, digamos, en comparación al reino animal, tiene esta posibilidad de integrar. Nosotros no tenemos la vista del águila, ni podemos correr como los felinos. Hola Isea, ¿qué tal? No tenemos tanto desarrollo de un sentido, de una habilidad, pero tenemos la habilidad de integrar. Tenemos todo, el ser humano integra todo como potencia. Entonces, de alguna manera, esto también lo vemos en los instrumentos. Los instrumentos tienen como su esencia, tienen su zona, tienen su registro, eh, están más hechos para esto. Uno lo siente algunas piezas que van mejor con este instrumento y no con otro, ¿no? Cuando alguien compone le pasa, decir, esta pieza, esta obra que creé, ¿con qué instrumento iría?
Entonces tiene que sentir qué es lo que reina ahí. Pero entonces lo que hace es que los instrumentos son polares, son como los animales, tienen características específicas, son reyes en una cualidad, pero no en otra. Y entonces ahí vemos que el cello no es un instrumento para ir a esa velocidad ni a ese registro. O sea, no es lo suyo. ¿Puede hacerlo? Sí, lo hicieron hacer porque hay seres humanos detrás que tienen este poder de transformación de las cosas, pero no es la esencia del instrumento. Entonces, sí, igual en lo artístico es todo viable, ¿viste? Todo es posible. Pero esas son las cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta, porque en lo pedagógico uno puede desorientar si va introduciendo esas cosas. Como que al niño se le confunde, no le queda claro como los arquetipos, digamos, de estas esencias de los instrumentos. Y en lo terapéutico también. O sea, en lo terapéutico uno trata de ver, trata de elegir o los instrumentos más equilibrantes o la obra que junto al instrumento, al menos yo así trabajo, le dé a la persona la cualidad con la que necesita contactar. Entonces te digo, si yo tengo a alguien que le falta fuego, que está muy apagado, que está muy caído, y sí, le voy a dar violín, pero le voy a dar violín que una obra que sea para ese instrumento, que ese instrumento se luzca en sus cualidades, no sé si me explico. Así como si quiero que alguien se calme y que se vuelva así como en un acunar, le voy a dar algo con cello seguramente, pero una pieza que permita que ese cello con su cualidad se manifieste. Eso es un poco el secreto, pero vuelvo a decir, es como también yo lo he podido comprender y aplicar. En el mundo de la musicoterapia es como que ya se llega al todo vale, como en el arte contemporáneo, viste que a veces te da una sensación de, bueno, si cada uno va a hacer lo que le parece, esto es un desconche. Así que bueno, vamos a empezar entonces, estamos ahí esperando a algunos compañeros que se vayan sumando, vamos a arrancar. Cada vez que el ser humano se duerme y pasa a la inconsciencia, su cuerpo astral sale de su cuerpo físico y entonces vive, si bien inconscientemente, en el mundo espiritual. Los sonidos espirituales ejercen una impresión en el alma y cada mañana el ser humano despierta, emergiendo de un mundo de música de las esferas y desde una región de armonías penetra en el mundo físico. Si es cierto que el alma humana, cuando se halla entre dos encarnaciones, habita en el mundo espiritual, también habremos de decir que, durante la noche, el alma se mueve, nadando y viviendo en el sonido ondeante, como elemento del que ella está realmente tejida y que es en realidad su hogar. Rudolf Steiner. Bueno, habrán encontrado que en el texto que les di para leer está esta frase. Está bien, vamos a entonces arrancar. Ya ahí esperamos, Marce, ahí se está conectando. Y ya comenzamos. Hola, buenas tardes. Hola, Marce, ¿qué tal? Acá. Bien, vamos a empezar con ese ejercicio de escucha que hacemos siempre, ¿eh? Vamos a ver si yo le digo... Bueno, pero este lo voy a modificar. Ahora no estoy de acuerdo con mi mismo ejercicio, che. Bueno, lo voy puliendo. Vamos a hacer, si yo les digo, sí, me pasa eso. Fu, fa, fe, fi, fu, fa, fe, fi, fu, fa, fe. Por decirte. O fu, fa, fe, fi, fu, fa, fe, fu. Fu, fa, fe, fu. Fu, fa, fe, fu. O se lo podría cantar. Fu, fa, fe, fu. Por decirle. ¿A qué les parece que eso puede sonar? De una manera muy, muy retórica. Viento. Muy, muy metafórica. ¿Eh? Dijimos, ¿acuerdan? No, ya ahí vimos que va por el lado de la L.
Vayamos por descarte. Flauta traversa. Viento. ¿Ustedes qué dicen? Acá Aicea Flauta dice flauta. traversera. ¿A qué dijo? Sí, ¿A qué dijo? No flauta entendí. traversa, dijo Aicea. Ah, ¿Ustedes? a un sikus. Un siku, ¿ok? ¿Cata? Sí, para mí flauta también, flauta. Bien, yo al final no soy tan mala en esto. Sí, tal cual. Sí, esa era la idea. Vemos que en esto de... Igual ya me están adivinando, me parece. Me están adivinando el secreto. Pero ya, si voy para el lado de la flauta, voy a ver que ya está el elemento aire más presente. Si bien en todos los instrumentos de soplido hay una fricción con el aire, por lo cual aparece mucho en los instrumentos, en los nombres de los instrumentos, los sonidos fricativos. Porque se produce una energía en esa fricción. Entonces vemos que en el violín también está violín, viola, violonchelo, por esa fricción que vimos que hacía las cerdas de la crin sobre la cuerda. Hay una fricción de ¿no? Pero no hay mucho aire ahí. Pero en cambio, en la flauta, fíjense que cuando yo pronuncio la F, ¿ven lo que hacen los labios? Se levantan. El aire está más libre aquí, ¿sí? Flauta. ¿Eh? Flautín. O está la flauta de pan. En sikus no está eso, ¿no? Yo no sé si porque ahí hay algo del filo del borde, sikus, ¿no? Como que el aire se corta ahí con ese borde de la caña, y ahí viene también como de otra lengua, y ahí ya no sé, uno no lo puede ver, o tiene que hacer otros caminos para rastrear cómo el arquetipo se manifiesta ahí, el arquetipo sonoro de las consonantes. Pero vemos que del lado de la flauta aparece esto del aire bastante liberado, que hace una fricción, pero que no es tanta fricción como en el caso del violín. También cuando decimos tamba, ¿no? Había algo de la T, una fuerza de la T, de un golpe, ¿no? La T es más percusiva. T, T. Entonces lo podemos asociar a la percusión. En el violín ya aparece la consonante fricativa y uno escucha en ese timbre algo de mucha fricción y de que el aire, hay realmente mucha más tensión que la F. ¿No? ¿No? Cuando uno dice, terminé, ¿no? Cuando uno está liberado de algo, hay algo ahí de liberar el aire. Eso es lo que vamos a empezar a notar hoy en la flauta, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer como experiencia de flautas, los que tengan flautas, siku, ocarina, lo que tengan de aire, ¿sí? De soplido. También han traído acordeones, bandoneones, así que todo lo que tengan en ese sentido es útil. ¿Tienen algo de todo eso a mano? Cata, seguro que sí. Sí, tengo. Voy a buscar. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Contá. Bueno, él lo va a buscar primero y después nos contamos. Así que Yo bueno, tengo esperen que la voy a... flauta dulce, normal. ¿De qué material? Tengo de madera y de plástico, las dos. Claro, bueno, esas las tengo acá yo también, ahora las vamos a comparar. Espera que las traigo. ¿Qué cantidad de niños que se escuchan por ahí? Ah, los hijos de Cata. Acá están igual, pero por suerte hoy fueron a la casa del vecinito, entonces zafé de bochinche. Ya. Arrancamos. A ver qué tenés ahí. Oye, esto qué mal que suena, no lo puedo hacer arreglar bien. Bueno, acá tengo un sikus.
Ah, bien, bien, bien. Vamos a empezar con ese. Bueno, Dale, vamos a escuchar. espera, voy a pedir silencio. Sí. Ay, sí, los chicos son ruidosos. ¿Qué va a ser? Son un mal Listo. necesario, como los hombres. Ay, Dios, este teléfono que se me... Bonito, gracias, Cata. Bien, hagamos con este instrumento el ejercicio inverso. Si tuvieran que imitarlo con la voz, ¿cómo lo harían? Porque yo ahí no lo siento muy como la flauta. ¿Cómo lo imitarían con la voz? Más como una letra T, me parece. Tu, 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 tu. Y la TS, fíjate que TS sale. Tu, 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 tu. Claro. Aquí vemos otro arquetipo en el viento. Es otro tipo de viento, más similar a otra cosa que vamos a ver la semana que viene, así que no digo. Así que, pero vemos que ahí, tenemos armónica. Vemos que vamos a ir por parte, viste que el ciscus entonces es como tu, 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 tu. De hecho, uno si lo haría con U. Tu, 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 tu. Pero como una TS, tu, 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 porque hay algo filoso. Se escucha como el aire se corta con la caña. ¿Vieron que se abre? Y después la prolongación uno tiende a imitarla con la U, porque es tu, aquí hago un tubo y de alguna manera es como yo puedo reproducir el tubo, cómo viaja el sonido en el tubo del sikus. Sí, Así mucha que vemos, gente cuando, ¿sole? sí, sí, sí. Mucha gente cuando intenta, canta una U. Dice, a ver si me sale tu, y dice la U. Claro. Vemos por Está, qué, porque es natural, está el tubo en la U, tu, y es el gesto del tubo. De hecho, la palabra tubo tiene esa forma porque es naturalmente como suena el sonido. Así como suena la U, suena todo lo que tenga esa forma cilíndrica. Entonces vemos que ya viene por otro lado, se escucha mucho aire, ¿no es cierto? Como mucho aire, y se escucha mucho ese tss, tss, como ese ataque en donde el aire se corta. Así que es una sonoridad que está en lugares que hay mucho viento. Eso en el norte, donde están las montañas, es un lugar que es seco, porque también es un sonido que suena seco. ¿Lo sienten? Es un sonido sequito. Tocás solamente si querés uno, como para que vayamos asociando un solo tono. Sequito, ¿no? Sequito y ventoso. Un poco nos sí. habla de la geografía del lugar. Uno ya esto lo escucha y es como si el viento viajara entre las montañas, como contaba ella la otra vez, ¿no? Que genera, uno se siente como una cosa media de conexión con los dioses en esto del viento recorriendo. Hay algo ahí como de una sensación de magnificencia en el viento recorriendo. Entonces vemos que en el Sikus hay algo de mucho aire, muy liberado, pero a la vez muy direccionado. Chu, chu. No es algo que bien distinto al recuerdo que uno puede tener de la flauta. Aguardame, ahí sea que vamos a pasar a la flauta, que es como un poquito más arquetipo, digo yo. Aquí está, no, es la pentatónica. Aquí, fíjense. ¿Cómo sienten aquí el sonido? En Hasta comparación que con el con sikus. una B. Se desliza más suavemente. Exacto, hay un deslizamiento que
Se escucha poco el ataque, decimos en música. En música el ataque es cuando yo hago sonar el instrumento. ¿Se acuerdan que el violín? Uy, esperen que se me está agotando la batería. El violín cuando tocaba el otro día Aicea se escuchaba mucho el ataque, ¿sí? No se llegaba a escuchar el tono, porque bueno, obviamente ya no lo sabía ejecutar y se escuchaba. Esperen que voy a conectar la... O sea, el violín, los instrumentos de cuerdas frotadas, el ataque es muy vigoroso. De nuevo, fíjense la palabra vigor, va con B corta, igual que violín. O sea, hay un ataque muy vigoroso en el violín y eso se escuchaba esa fricción y es eso lo que da como calor. Aquí en el sikus vemos que es t, es como una TS, hay algo también muy explosivo ahí. Dentro del aire, digamos que tiene una impronta un poquito percusiva. Es medio como, medio explosivo. Luego se escucha ese aire liberado, pero como dice Marce, acá no se escucha el ataque. ¿Ustedes escuchan ahí cuando yo empiezo a hacer el sonido? Prácticamente no se escucha, porque esto es embocadura simple y no tiene cuello. Sí, el aire pasa por ahí, ¿sí? Pero vos estás ligando los sonidos, sí le podés dar un ataque también al sonido de la flauta. Sí, lo hice a propósito para conducirlas, pero... Pero es mínimo el ataque, ¿ves? Sí, eso es, sí. Igual la consonante que se siente es una B. No se siente una F. Eso lo podemos modificar. Técnicamente cuando vos aprendés flauta te dicen que tenés que tocar con tú. Ahí se escucha más el ataque. Pero después mi profesora de flauta me dice, cuando hay cosas muy estridentes, toca con du. Du, du. Entonces la lengua frena. ¿Sí? Y ahí es como que se frena, pero yo puedo soplar casi sin decir nada, pero bien suave y el ataque se reduce muchísimo. Ahí es como mínimo. Entonces vemos que la flauta, sobre todo la flauta dulce, yo no tengo flauta traversa, pero también lo van a escuchar que la flauta traversa, si bien tiene la embocadura lateral y tiene una embocadura que golpea contra un borde como el sikus, es un borde muy redondeado y uno siente que por ahí el aire también depende mucho del ejecutante. Hay algunos que les gusta que se escuche el ataque. Y se escucha, ¿no? Se escucha bien el ataque. Pero en otros que uno escucha el sonido. Vemos que cuanto más direccionado viaje el aire, sin cortes, sin biselarlo, vamos a decir, se escucha más limpio y el tono se manifiesta como con mucha, como que se despliega, se aparece más rápido el tono. Digo, a diferencia del violín o del sikus, que hay un ataque tan fuerte, ahí es como que uno escucha primero el ataque, ¿no? Ahí en el sikus, después aparece al ratito, obviamente es un segundo de diferencia, pero cualitativamente ya cambia, porque ya lo sentís más duro. En cambio, en la flauta, cuando el ataque es suave, o sea, ya es mucho más suave. ¿Vemos por qué? Porque esta se llama flauta simple. Fíjense que el aire ingresa por aquí y va derechito. ¿Sí? Entonces es como que el aire de mi garganta sale por mi boca, va derechito a la flauta. Hay un aire que conducido, que fluye. Cuando el aire no encuentra obstáculo, fluye. Y uno escucha un aire liberado, que te da esa sensación como del fluir de los pensamientos. Porque el aire es pensamiento, el aire está muy vinculado a los pensamientos, ¿se acuerdan? Que lo hemos visto con los órganos. Entonces vamos a ver que la flauta dulce más que nada de este tipo, la flauta traversa, tiene como este gesto de que el aire circula libremente y fluye. Entonces es como decía Marcela, se desliza, es escurridizo. Ahora fíjense si yo toco otra cosa, toco en otra. A ver si esta me suena porque me andan siempre.
¿Cómo suena? ¿Cómo escuchan? Acuérdense de pensar en adjetivos. ¿Cómo lo describirían? Cuesta lo del adjetivo, ¿eh? La cara ya no va. Es más, Puede que, es agudo, es como que, no sé si es adjetivo, pero como que se nota el cambio de material, También, sí. es agudo y Pero hay algo más que agudo. como que impacta en el material, no sé. Sí, también Para mí puede tiene ser. más brillo. Tiene más Tiene brillo, más sí. brillo. ¿Y qué Mm. más? ¿Qué más? a mí me parece que el sonido no fluye tanto. El aire Exacto. no sale de la misma manera. Todas están diciendo cosas que están bien, pero como ahora veníamos hablando del aire, ahí voy a tomarlo de ahí sea que el aire no fluye con tanta libertad. Fíjense cómo es aquí. Aquí tiene un cuello, ¿sí? Y fíjense la embocadura y luego aquí se aprieta. O sea, aquí ya el aire está apretado. Y cuando hay ese apretamiento empieza a aparecer una nasalidad. ¿Sí? ¿No lo escucha más nasal? No salió esa palabra. Ay, perdón. Siempre me anda mal esto porque es más vieja que la injusticia. No te gusta, Marcela. ¿Por qué? ¿Cómo lo siente? ¿Por qué no te gusta? Después de haber escuchado la pentatónica, ya no me gusta más esa flauta. Claro, pero ¿por qué no gusta? ¿Dónde la sienten reverberar? ¿En qué parte del cuerpo la sienten? Yo siento, me molesta acá en los oídos y como en el cuello, no sé, me molesta. Pero acá, Sí. ¿Lo sienten? ¿Comparten el resto? ¿Dónde la sienten más? Sí, Es yo también la agudo, es siento en la más. cabeza. La cabeza, oídos y cuello también. Ok, vemos que la flauta en sí, como dijimos, fluye el aire, como fluyen los pensamientos, va a reinar mucho en la zona de la cabeza. Aparte es un instrumento melódico. Y la melodía, ¿no? Uno habla de idea melódica o de frase melódica, idea melódica o frase melódica, ¿sí? Son como productos de la cabeza. Entonces, todo tipo de flautas o de vientos va a apelar mucho a nuestra cabeza, pero también va a diferenciarse de acuerdo a con qué libertad el aire fluya. No es lo mismo el aire fluyendo en la flauta traversa que fluyendo en un siccus, con ese ataque y ese material que le da un sonido tan seco y tan ventoso. Aquí que está apretado, aquí el sonido está apretado, ¿sí? Obviamente hay una luz en los agudos, porque esa nasalidad es como cuando uno se encuentra con alguien nasal. Sí, hay agudos, pero te suena como que está todo apretado ahí arriba, ¿sí? Obviamente, en los instrumentos podemos pensar en un oboe, ¿sí? Que también el oboe tiene un cuellito, así la embocadura es un tubito chiquitito y el aire está todo apretado ahí. Entonces empieza a sonar, uno dice nasal, porque te hace acordar a las personas que tienen la voz apretada acá. Desde el punto de vista de la palabra, las personas con voces nasales y que son muy pensantes. Entonces la voz busca la cabeza, busca salir más por la nariz que por la boca. Entonces el habla se vuelve nasal. Y estos instrumentos, igual que el oboe, en menor medida el clarinete, los vamos a escuchar más nasales. ¿Eh? Pero fíjense que lo comparamos con esta que habíamos tocado antes.
Ahí no hay obstáculo, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar en la perspectiva que decía Marcela del material. Voy a tocar la misma, que prácticamente la misma que la anterior. Esta es de madera, esta es de plástico. ¿Qué sensación les dio? En este caso no noto la gran diferencia, hasta que me gusta más la de plástico. Normalmente siempre con la de madera voy a sentir como una afinidad mayor, pero en este caso me gusta más la de... Pero ahora toco el mismo tono A y ver. vamos a comparar. Esa es muchísimo más nasal, es muchísimo más... ¿Esta o Sí. esta? ¿La de plástico? La de plástico tiene un sonido incluso mucho más nasal que la otra. Van a ser bastante similares nasales porque tienen una forma muy similar, pero hay una diferencia en cuanto al material. ¿Lo sienten? Esta está desafinada igual, no le den bola a esta. El plástico como que rebota, Muy como que el bien, plástico rebota. Marcela. ¿Lo sienten? Hay un... ¿Por qué será? Porque esta no absorbe. Esta sí absorbe. La madera absorbe. ¿Vieron que cuando uno tiene una habitación llena de muebles, qué pasa? Uno da pasos en una cabaña. ¿Estuvieron alguna vez en una cabaña con techo de madera, piso de madera, muebles de madera? Que uno camina y tú. ¿Está el sonido como apagado? A mí me encantan las cabañas justamente por eso, porque ay, no hay sonido. Y absorbe y chupa todo. ¿Sí? La madera chupa el exceso. El plástico viene del reino mineral, ya lo vimos las otras semanas con las cuerdas, ¿sí? Del reino mineral. Esto es como piedra. Es como una piedra líquida que tomó forma. Rebota el sonido por donde se te ocurra. Por eso son tan estridentes. Nadie dijo esa palabra. Estridentes. Ah, yo también las odio, ¿eh? Prefiero esta nasal, pero por lo menos me devuelve un sonido a madera. ¿Sí? Esta no me lastima. Yo estoy aquí ejecutando las dos. Esta me lastima, esta no me lastima. ¿Sí? Porque aquí el sonido rebota. Es como cuando estás en una habitación media vacía, en esos salones o qué sé yo, y de golpe hay mucha gente. Es como... ¿Por qué? Porque el sonido rebota entre lo que no... Si son paredes, lugares que vos tenés medios vacíos que no absorben, te rebota mucho el sonido. Esto es lo que hacen las de plástico y por eso la gente odia las flautas de plástico. Yo no sé por qué en la escuela, o sea, para ahorrar unos pesos hicimos un suicidio musical, ¿sí? Porque es un horror este instrumento. Es el que tenemos en todos lados, pero la gente te dice flauta dulce, cuando yo decía que estudiaba flauta dulce, no, es un horror. Bueno, pero la de plástico de la escuela es un horror. Pero cuando tenés una de, esta no sé de qué madera es marca Adler, pero fíjense cómo esta devuelve una sonoridad distinta. Más allá de que absorbe, que no te es tan estridente, te devuelve un poco de la sonoridad de la madera. Eso es lo mismo en esta. Como que no te devuelve nada, mucha calidad, ¿no? Pero se escucha más la nasalidad en esta, porque es como lo que más tiñe el timbre. Pero en esta tenemos otra cualidad. Y vamos a ver que las de caña también tienen una sonoridad particular. ¿No lo notan como más sequito? O sea, esto también lo vamos a charlar porque es re importante. La caña, ¿cómo es por dentro? O sea, así como la ven,
el que luthier, ¿qué hizo? Le hizo agujeritos, le puso una embocadura, pero ¿le hizo algo adentro? La caña es así. O sea, la caña es prácticamente una flauta nacida en el reino vegetal. La caña es aire, ¿sí? Así como el pájaro es podemos decir que es muy aéreo, vive en el reino del aire y es lo que asociamos al aire. Dentro de lo vegetal vamos a encontrar la caña. Entonces la caña tiene una relación muy particular con el aire. Para mí es bien arquetípica la flauta de caña. Y la flauta de caña con esta embocadura que no presta resistencia, ¿sí? Algunos podemos decir hasta el siccus también, pero el siccus le agrega como ese corte. También podemos decir que el siccus está ahí muy presente el aire, porque es de caña, viaja por un tubo el aire, pero tiene ese ataque que es un poquito más filoso. Y después aquí va otra cosa. Ahora yo les hago sonar, no les muestro, ustedes adivinen qué es. Catalina se calla. ¿A qué le sonó eso? La otra se ríe, ya sabe. ¿A una quena? ¿Quena? ¿No? Para Yo lo mí dije. otra flauta, pero en de otro casualidad. tono. Otra flauta en otro tono, dice Aisea. Bien, ¿qué más? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué es qué? ¿Qué te parece que es? ¿A qué sonaba? ¿Pero qué instrumento? Sí, ¿qué te parece a vos que es? ¿Viste esos instrumentos que son como el pianito que soplás? No sé cómo se O llama. algo de soplido para vos es. Ok, pero no es ese. Viene por el lado, como dice Aisea, de viento y de otro tono. Mirta, ¿para vos qué es? Una quena. Ah, para vos era una quena, cierto, pero no. Catalina. ¿Qué está? No es una de... Yo la sé. Es una ¿Qué? ocarina, una ocarina. Sí, obviamente. No se Sí, escuchó, es no una se escuchó. ocarina. Es una Ah, ocarina. Pero, Catalina, ¿ocarina de qué material? Ay, Ahí ya te, no. ahí te agarré, ¿eh? Espera que la He toco de visto nuevo sin así. querer. He visto Ahí sin va. querer, que no puedo contestar. Ah, bueno. Ah, no importa, entonces ya está. Porque he aquí que yo tengo una ocarina de caña también. ¿Sí? Esto es lo que han escuchado. Vamos a escucharla de nuevo. ¿Cómo la describirían? Adjetivos. En comparación a la flauta, por ejemplo. es cálida, es como cálida, mucho más cálida. Muy bien, Mirta. Comparen este. Para mí tiene un sonido en una cosa más opaca, como si fuera gordita, mismo que es gordito el instrumento, tiene como... que a la vez Exacto. escurre el sonido, pero es como gordito. Bien. Sonido más oscuro, más gordito. Muy bien. Más opaco. Está todo muy bien. ¿Qué más? Y Fíjense la acuoso. forma. Para mí es No como tiene, está contenida, cerrada, contenida. Se Más que escucha. cerrada. Ok, sí. no ¿Qué tiene más, Cata? ataque. No tiene ataque. De nuevo, tiene la como misma embocadura que esta. Ujú. Tiene la misma embocadura. O sea que lo del ataque aquí no está, no se escucha. Pero todo lo que dijeron está perfecto. Al ser más cerrada, como dice Marcela, se escucha el aire contenido. ¿Y eso anímicamente qué nos da? Una sensación de estar en mayor oscuridad, de que es todo más opaco, ¿sí? Menos brilloso. Aquí hay brillo.
Mucho más brillo si estoy con esta, porque esta rebota todo. Y aquí, la caña también absorbe mucho el sonido. Y fíjense el grosor que tiene esta caña, ¿eh? Es bien gordita. Cuanto más material tenemos y más poroso sea ese material, más absorbe. Entonces el sonido que nos devuelve es opaco, como dice Aisea. Cuanto más cerrada está, como dice Marcela, esto está prácticamente cerrado, no tiene abierto abajo como las flautas, ¿ven? Entonces yo escucho que hay un aire encerrado ahí y me da esa sensación como de contención y de oscuridad que decía Mirta. Yo escucho lo oscuro, no Como solo íntimo veo. también, como lo íntimo, más íntimo es. Claro, este es un instrumento que yo uso mucho en invierno para los niños, ¿sí? Porque es así, el aire está encerradito, entonces devuelve una sonoridad oscura, opaca, cálida, ¿sí? De menos luz y de más calor. Ven ahí, ven que ustedes lo sienten, porque a veces me ponen cara de, ¿qué pretende esta chica? Pero ven que lo dicen, después lo dicen, ¿eh? Todos lo sentimos, todos los podemos sentir. Entonces, las ocarinas Sole, van a encontrar que son más opacas y más cálidas. Sí, a mí este sonido incluso tiene como un sonido más del agua que del aire a veces. Lo sentí más acuoso. claro, porque el sonido de agua proviene mucho de la forma. Cuando ustedes vean instrumentos redondos, el sonido empieza a viajar como circular, y todo lo que es circular, dice Steiner, esta forma redonda como las panzas de las madres, es la manifestación de lo etérico. Y lo etérico se manifiesta en el mundo físico como algo redondo y se relaciona al agua. ¿Se acuerdan del cuerpo etérico? ¿Mm? Entonces todo lo que yo escuche, cuando el sonido viaja y recorre esta redondez, lo que a mí me devuelve es una sonoridad de agua. ¿Sí? Por eso yo escucho el ataque, escucho cómo viaja el aire, si obstaculizado o si libre, escucho cómo rebota el aire, ¿sí? Si rebota, si no rebota, y escucho cómo recorre el ámbito del interior. Miren todo lo que escuchamos. Y cuando escuchamos algo, nos escuchamos todo junto. Por eso la complejidad, ¿sí? De la música. Steiner dice, la música es algo completamente simple para sentirlo. Ahora es completamente difícil a la hora de querer analizarlo conceptualmente. Él lo dice. Porque nos presenta esta dificultad. Pasa que hay que ir por parte. Entonces, por eso yo digo, una cosa es el ataque, donde se escucha más ataque, uno siente más tierra, como más efecto de tierra. Cuando el aire viaja suavecito, uno siente el aire manifestándose por su esencia, ¿sí? Que como una brisa que fluye. Y si viaja en un tubo, ¿no? Vamos a decir, bueno, cortito, más o menos cortito, o que permite muchos tonos, uno siente que acá que va ascendiendo y... ¿Sí? Y acá es todo más corto y más gordo, entonces yo realmente acá lo escucho. Y vamos a ir con otra perspectiva más. Esto es una flauta dulce contralto de caña. ¿Cómo la escuchan? Esta es mi favorita de las reinas de todas las flautas, la amo totalmente. Porque es un intermedio, ¿sí? Tenemos esto como oscuridad, mucha oscuridad, y después tenemos esta luz y esta es... ¿Cómo lo Para mí describirían es como ustedes? muy cálida, es la Muy calidez para mí. cálida. Tiene algo de esa oscuridad y esa calidez de esta, ¿no? Pero un poquito más liberada, porque acá tiene agujero, acá no. Y yo escucho acá que el sonido está encerrado. Está en el cuartito. Para el niño es muy amoroso esto, porque el niño no vive en encierro como estoy encerrado.
El niño lo vive que estoy en casa, acobijadito. Así que para los niños es bien bonita las ocarinas. Igual las que son de cerámica van a ver que son un poquito más brillosas, o sea, ya está el mineral rebotando el sonido. Esta absorbe en parte y me devuelve esa sonoridad casi de madera, porque es caña, pero es bien gruesa, entonces es otra cosa. Pero esta, ¿qué les hace sentir? Para mí el sonido de esa es como, bueno, no sé si es la palabra, como que tiene autoridad, tiene presencia, o no sé si decir presencia o actitud, como seguridad, me pareció. Ujú. Como que tiene buena impronta la Está más flauta. encarnada que esta, ¿sí? Sí, siento como que, wow, Esta, estoy acá. Sí. esa se va, ¡ih! Se va. Acuérdense que los agudos me llevan. Y los graves. Miren el fa, ahí abajo. Me recuesta, tengo que estirar los dedos enormemente acá. Sí, tiene más presencia. A mí lo que siento es que el sonido tiene que recorrer mucho más espacio. Entonces eso sí se ve manifestado en el sonido. Y luego lo que me vino a la cabeza, la serpiente subiendo como si estuviera hipnotizada, y tiene un poco de ensoñación el sonido, me parece a mí. Claro, sí, sí. Es como, yo la siento más oscura, más oscura, más amorosa, como decía Catalina, es como que te envuelve, pero el tono se manifiesta con un poco más de libertad que con esta que está tan apretada. ¿Mm? Aquí hay algo de una prisión que, bueno, rebota el sonido adentro. Y ahora vamos a pasar al que vos tenés, porque es muy similar a esto. El aire no se libera mucho. Pero aquí es como esto a mí me gusta porque tiene una sonoridad muy parecida al bansuri japonés. ¿Lo tienen escuchado? Es una flauta bien grande de Japón que te da esta sonoridad grave. O sea, la caña te da esa cosa opaca, esto de que es seco, opaco, el aire manifestándose como un vientecito, es bien agradable. Suele haber melodías de Mansuri con agua atrás y uno siente que está en un paisaje y que el viento va corriendo y sopla y suena. ¿Mm? Eso nos permite las flautas de caña. A la vez absorbe, así que es opaquito, pero lo grave hace que te genere una envoltura. Esto lo uso mucho cuando hay con mamás, niños y mamás, ¿eh? Porque hay como un cobijo de esa persona que está más encarnada. Casi que este es el niño y este es el grande, ¿sí? Aquí está el niño cantando. Y aquí está la mamá, diría mi hijo, la mamá y la hijita. ¿Eh? Así que ya este trae como otra tranquilidad. Y acuérdense, lo agudo va para la cabeza, lo grave para dónde va. Lo grave para dónde viajaba. Sí, hable Para la... Catalina. Sí. Bueno, depende. O sea, siempre va para abajo, digamos, pero lo que no estoy segura es si va a ser etérico o metabólico motor. En este caso me parece que es etérico, ¿verdad? No es tanto como para que te muevas. El grave va más para el metabólico motor y los agudos van al sistema neurosensorio. Polo cefálico, polo metabólico motor. Pero a nivel de, digamos, en lo etérico sería que te da esa sensación de envoltura, de redondez. ¿Sí? Lo etérico, acuérdense que tiene que ver con el agua y tiene que ver con ese gesto redondo. Cuando lo grave tiene este gesto así que yo siento que me arropa,
es un sonido más etérico, me suena que estoy envuelto como en agua, como que estoy en una piletita o en una bañera, una cosa redondita que me envuelve. Pero eso lo da más que nada también lo grave y la forma. No todo lo que es grave suena envolvente, pero hay cosas que sí, que son graves y que son envolventes. Sobre todo aquí en La Flauta vimos cuando tienen redondez, se escucha eso. Bien, ahora vamos a pasar a otra cosa. Aisea va a tocar algo también, que tiene ahí, que nos va a servir. Tocarlo sin que lo veamos, a ver si podemos ahí descifrar, poner en órbita el oído. Igual no lo sé tocar, ¿eh? No importa, ¿eh? Ahí me Dos escuchas. tonitos. Sí, sí. Bien, gracias. Yo sé que lo van a reconocer porque es fácil de reconocerlo, pero vamos a tratar de describirlo con adjetivos. Cada una diga lo que le parece que es y cómo lo siente. Filoso. Filoso, ok. ¿Qué más? Yo puedo opinar. Sí, vos opina. Me parece que se escapa el aire, no tiene conducción. Bien, se escucha que no hay una dirección única. Como que el aire se escapara para los costados, ¿no? Bien, muy bien. Escuchás re bien los movimientos del aire. Súper, sí. ¿Qué más? Marcela, Mirta. Y yo Son- no es sé, te voy a decir difícil, pero que son más largos. perdón. Mirta, a ver, Mirta. Sí, que son como sonidos, varios sonidos juntos y como de distinta, yo no sé, no lo sé, técnicamente no sé cómo se dice, pero como que unos más cortos y otros más largos, una cosa así, en la Hay extensión una del cosa sonido. dispareja ahí. Se escapa el aire por todos lados y hay algo medio disparejo. Sí, eso. Bien. Marcela, No, es bien de la cabeza. lo sentiste en la cabeza. Y es rasposo. No sé si la palabra Rasposo. es rasposo, pero Muy es como bien, muy bien. que, Rasposo, filoso, se escapa aire por todos lados y todo disparejo. ¿Qué materiales están en juego? ¿Qué? ¿Qué materiales? ¿De qué está hecho ese instrumento? Metálico, algo de metálico. ¿Todas están de acuerdo? ¿Metálico? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma? ¿Les parece que es algo redondo? ¿Qué escucharon? Que se estira, puede ser como que se estira, no sé. Ok, algo más estirado. ¿Y el resto qué dice? ¿Marcela? Porque Aisea y Catalina ya saben qué es, así que, Marcela, nos apoyamos como que en lo que vos sientas. el sonido golpea, como que golpea rápido y se ¡pum! Y como que golpea y no sé, como que no hace un camino armonioso el O sea, no es sonido. algo largo, Es no algo es que algo largo. golpeo y me escabullo, no sé. Y si Por vos cualquier cerras lado los ojos, se ¿qué queda ahí. forma te viene? Una forma, ¿qué tipo de forma? A nivel geométrico, digamos. Cuadrado o rectángulo. ¿Vos estás de acuerdo, Mirta? Sí, Bien, perfecto. ¿Ven cómo se puede escuchar todo? Se puede escuchar cómo se mueve el aire, qué material te devuelve y qué forma tiene. Fíjense el poder de nuestro oído. Ahí sí, presentalo. La armónica. mira. ¿Sí? Fíjense. Eso, uno no le suena como algo redondo. ¿Ya lo escuchás? Nunca desarmé una armónica para ver cómo estaba compuesta por dentro. No hace falta. Porque el oído, dice Steiner, nos conduce al interior de las cosas, nos muestra el interior de las cosas.
Fíjense cómo lo podemos escuchar. Uno escucha un metal, fíjate que es un metal soplado, o sea, lo que escuchó Mirta cuando dijo que era de metal, escuchó la vibración del aire que sopló y sea chocando contra la parecita de lata y eso lo escuchó Mirta y dijo, eso es metal. O sea, fíjense el poder de nuestra audición. ¿Sí? Yo escucho cuando un instrumento es de metal o de caña o de cerámica, porque la vibración recorre y me da una información. Cuando la forma es redonda, yo lo escucho, como decía Isea con la ocarina, que era más acuosa. Hay una sensación de agua cuando los instrumentos son redondos. Cuando son cuadrados hay otra sensación. También escucharon que no salía por un solo tubo, que salía por varios lados, que era algo disparejo, porque como el aire sale por varios lados, no sale con la misma intensidad en cada tono. Entonces, fíjense cómo tuvieron una comprensión exacta de cómo es el instrumento. Tenemos Vemos oído. en realidad todos los tenemos, pero hay que desarrollarlo. Eso. ¿Sí? Sí. Porque a veces cuesta entrar. Superdotada no. No, pero el tema es que si yo te muestro el instrumento, vos decís, sí, una armónica, sí, ya la conozco. No, ni me lo imaginaba, no siento. ¿Para qué voy a sentir si ya sé de qué se trata? No lo pienso, no lo siento, nada. ¿Sabes qué? Me parece que se escucha clarito en eso que decían que era como que se disparaban distintos sonidos. No es lo mismo un metal compacto como una trompeta, un saxofón, que resuena el material a estas lengüetitas que tiene adentro la armónica, que cada una suena y son finitas. Son finitas y chiquitas. Y Claro. vibran cada una Es muy y todas- latoso eso. Yo hubiera dicho de descripción latoso, porque casi que parece un artefacto que enchufaste y la vibración empezó a viajar y tira así un tono cada tanto. Yo no es de mis instrumentos favoritos justamente por eso, porque siento que es como una suerte de aparato. Es un aparato. Y la otra vez, en el posgrado de musicoterapia, la musicoterapeuta suiza, con la cual la quise matar en un montón de ocasiones, lo usaba esto con niños. A mí no se me ocurre usar eso. A mí no se me ocurre usar eso con niños. Que mi hijo vaya, abra el ropero y la agarre es otra cosa. Pero porque a ellos les gusta para soplar. Está bueno, es verdad lo que decía la musicoterapeuta. Es para ejercitar el soplo. Perfecto, pero el sonido que devuelve es horroroso. Porque es de aparato, es material, es de esto, las chapas vibrando. Y es muy urbano. Fíjense que se usa aparecía en una cultura ahí muy como que te suena muy lejano oeste, todo seco, derroído, ¿sí? Oxidado. Oxidado, tal cual, sí. No te suena. Entonces, yo la verdad es que eso no lo usaría jamás para un niño. O sea, me parece que la estética es muy dura para un niñito. El niñito vamos por la cantele, la flauta, todo más natural. ¿Sabés qué me parece a mí? Yo veo que los niños la usan, es muy expansiva, es desordenada. Entonces los niños la usan no para tocar Tal música, cual. Para sino- hinchar o las sea, sería lo pelotas. mismo que la soplen a que la golpeen, porque vos le das a un niño una armónica y empieza a saltar, a gritar, y no le puedes quitar nunca más. Se vuelve loquito. Exacto, Les encanta totalmente. esta cosa así como, Claro, porque el niño, Steiner dice, los niños tienden a ser muy revoltosos, viven como en una astralidad, así, ¿no? Como estaban los niños de Catalina cuando les puede pedir silencio, o sea, bien, y son así, los niños tienen esa tendencia, entonces les gusta porque es como en parte ellos a veces se ponen, pero no saca lo mejor de ellos, saca como una astralidad ahí como, ¿sí? Entonces, si a mí una mamá viene y me dice que su niño es medio revoltoso, yo o tiene una armónica, le diría escondela la armónica durante unos meses y vamos a darle otra cosa, ¿sí? Entonces ahí donde me parece útil a que analicemos todas esas cosas, porque todos lo sabemos, todos lo sentimos. No es un instrumento más urbano, más que esto nos lleva a otro tipo de ambientes, nos gusta, qué sé yo, uno lo asocia ahí, León Gieco con su guitarra y los sonidos ahí expansivos, pero es como una estética más de adultos, que ya nos saca de lo natural, es muy ruidoso, es más cercano al ruido que a la música, ¿sí? Si ustedes lo comparan con la flauta, que veíamos cómo la flauta tiene poco ataque. Esto tiene mucho ataque, se escucha de todo, se escucha como decía Catalina, que tiene muchas ventanitas y que el aire se distribuye por ahí y cómo recorre, o sea, entonces cuando vemos, nosotros tenemos en nuestro oído capacidad de comprender las cosas a otro nivel, ¿sí?
esto es bien para niños, es más, se escucha solo el tono, como sus vocecitas, la, ra, 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 ¿no? Que son tan voces blancas. Entonces, hay que encontrar. Eh, Obviamente, si me aparece un paciente y me dice, a mí me encanta la armónica, bueno, yo lo empiezo a estudiar porque debe haber algo, ¿sí? Puede ser que uno necesite estar como... yo lo siento un impulso muy arimánico, ¿no? Vieron que Ariman es de las fuerzas opositoras, dice Steiner, es la que más nos lleva al mundo de los artefactos, de la tecnología, del aparato. Quiere que el ser humano se vuelva un autómata. Entonces, a mí me remite ese impulso bien latoso a eso. Así que, si bien todos los instrumentos, como vimos hoy, charlamos al principio con Catalina, todos los instrumentos tienen sus polaridades. El violín es puro calor, puro fuego, ahí sentimos con la fricción esa, sentimos que hay una cosa más calor, más acuoso y redondo en el violonchelo, la viola con sus intermedios, sentimos que la lira es una cosa delicada, que nos masajea el sistema nervioso. Ahora, hay veces que uno siente que un paciente necesita más esta cualidad, Son cualidades unilaterales, extremas casi, pero buscamos lo que nos hace falta. Entonces yo naturalmente siento las ganas de escuchar un instrumento cuando necesito conectar con esa energía. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Tienen algún otro instrumento de viento? No. Si no, ahí ya está. Después podemos pasar grabaciones por si quieren buscar. Yo les voy a pasar una que me encanta con oboe, muy linda. Pero si no, de oboe, clarinete, o sea, los instrumentos que nos faltaron. Y van a ver que ahí en el clarinete y en el oboe se escucha la madera, pero tienen una gran diferencia en lo que es la embocadura, porque el clarinete tiene es embocadura simple, ¿no? ¿O es doble también? Es embocadura doble, lengüeta doble, perdón. No, lengüeta No, simple. Es lengüeta lengüeta simple, simple y el oboe lengüeta doble. claro. O Sí, sea, cuando hay lengüeta doble, vibran las dos lengüetas, así son es. como son de caña, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, son como de una caña de bambú también. Sí, son cañitas finitas. Sí. Entonces vibran y le da Ujú. esa sonoridad más también rebotante, más nasal, que cuando el sonido rebota en un espacio chico es la sonoridad nasal que nosotros identificamos como nasal. Entonces eso lo tiene el oboe, son dos lengüetas que vibran en un espacio chiquito, entonces eso tiene el oboe. El aire le Y llega y sigue, las hace vibrar, ¿sí? y además sigue un tubito finito. Después de las dos Claro, lengüetas en el oboe sigue un tubito bien finito y recién sigue el cuerpo del instrumento, digamos. O sea, claro, o se sea escucha, que se escucha ese estrechamiento, esa vibración en un espacio ujú, estrechado, como nuestra nariz. Las M, si vos haces M, N, vas a sentir que te vibra la nariz, o sea, hay vibración en un espacio estrechado. Naturalmente decimos ese instrumento tiene voz nasal, ¿sí? Porque nos remite a lo que nosotros sentimos acá. El clarinete ya es un poco más liberado, es más amoroso. Pero bueno, vamos a leer un poquito rápidamente, que nos queda un ratito. Disculpa, una Sí, última sí, pregunta. sí. El oboe es el que da el tono en la orquesta. Supuestamente es el Ah, instrumento que tiene su tono más puro, más claro en la orquesta. Es él el encargado de dar el tono. mira, no sabía eso, qué bien. Hay que tiene llaves igual. Viste que los instrumentos Sí, con tiene llaves llave. también son bastante claros, mucho más limpios que cuando tenés que tapar con los dedos. ¿Será por eso? Yo creo que sí, vamos a ver. O puede ser también que sea como más penetrante el sonido. También es como más claro al ser más penetrante. Eso lo podemos ahí estudiar. Pero bueno, no sé si leyeron el universo musical, la música de las esferas como fuerza universal. Habla de muchas cosas ahí. Vamos a focalizar solo en algunas. Pero quiero saber si lo leyeron.
Yo estoy como retrasada, estoy con creo que ese no lo imprimí, estoy con el arte musical, música instrumentalis, que es lo que hablamos el otro día, Sí. pero no tengo, se ve que en ¿No los les di? Sí. WhatsApp, no, Ah, capaz que... no, quizás sí No, lo vi, ¿tenían el música instrumentales hasta la página 78? Sí, ese teníamos. pero después el otro no lo vi en el WhatsApp o no lo imprimí, no sé. No, puede ser que yo me esté confundiendo y que sea ese. Música instrumentales hasta la página Sí. 78 tenían. Ujú. ¿Luego lo pudiste ver, Cata? ¿Alguien lo pudo ver? Para ir específicamente a lo que... Yo leí solo unas cuantas páginas, no pude avanzar mucho, pero bueno, llegué hasta el lema en realidad, hasta tu lema. Y ahí al principio como que se plantea el asunto de que lo musical es el trasfondo de todo, digamos, que escuchar por detrás, que era lo que estábamos haciendo recién, tratar de escuchar por detrás, o de escuchar profundamente, escuchar a las otras personas también de una forma espiritual era como llegar al sonido, y se hablaba mucho en el texto también de la clarividencia, bueno, de la meditación, de cómo llegar a esa comprensión que vos nos comentabas, que había un paso que nos llevaba a los colores y después había otro que nos llevaba más lejos, que era al reino de los sonidos, de donde todo proviene, digamos. Eso es lo que yo más o menos entendí. Bien, sí, hace ese repasito. Sí, yo ahí marqué algunas citas para leerles. En la página 62, no sé si les aparece, hacia el final, dice, al oír música el clarividente puede ver cómo los tonos fluctúan, envuelven la materia rígida del cuerpo etérico y lo hacen vibrar. Esto se debe a esto se debe el bienestar que siente el hombre en ese momento. Esto es gracias a que el ser humano se siente entonces como vencedor sobre su cuerpo etérico a través de su cuerpo astral. El cuerpo etérico siempre resuena en el cuerpo astral. Bueno, vamos a dejar ahí porque después habla de los modos mayores y menores. Después, otra cita que me gusta en la página 73, dice, cuando el ser humano vive en lo musical, vive en una imagen de su hogar espiritual. En las sombras de lo espiritual halla el alma su elevación más alta, la más íntima relación con el elemento arquetípico del ser humano. De aquí que la música obre tan profundamente aún en el alma más sencilla. El alma más sencilla siente que la resonancia de aquello que ha vivenciado en el Devachan, en el mundo superior espiritual. Allí se siente en su hogar. Entonces el hombre siente cada vez, sí, tú eres de un mundo diferente. Partiendo de este conocimiento intuitivo, Schopenhauer ha colocado la música en lugar central entre todas las artes, al mencionar que el ser humano percibe en la música el pulso del corazón de la voluntad del mundo. ¿Qué más? ¿No? Steiner nos dice que a diferencia de las otras artes que tienen el modelo en su exterior, que imitan a la naturaleza, en la música se manifiesta esa voluntad del mundo. Esto que veíamos hoy, cómo recorre el aire, ¿sí? Ese aire fue emitido por alguien. Hay ahí un impulso de voluntad. Yo escucho cómo fluye, si esa voluntad fluye, si se manifiesta con libertad, lo puedo escuchar. Si está en un ambiente redondo, lo puedo escuchar. Ahí yo en una melodía, en sus subidas y bajadas, escucho la voluntad del mundo. Y finalmente, así, en la página 67, así es, todo aquello que el alma transita entonces al acercarse a la iniciación será realizado conscientemente en la senda de la iniciación, será vivenciado conscientemente. Es por ello que esta senda de conocimiento está tan llena de dolor y de redención. Pero quiere el hombre, mucho antes de encontrarse conscientemente en todo lo que es descrito en las etapas de iniciación, expresar con sus medios esta vivencia, expresarlas con imágenes. Y esto sucede con la música. Al fin y al cabo, en esencia, la verdadera música es eseidad transformada en tonos. Es devenir del ser que se vuelve tonos, lo cual es un reflejo exterior de lo que el alma conscientemente vivencia en la vida iniciática.
Wow, eso queda ahí para rebotando también. Es como que en este avance en nuestra escucha estamos evolucionando también espiritualmente, ¿sí? Porque es esto de que en los sonidos se manifiesta la eseidad del mundo, o sea, las esencias del mundo. Y quisiera leerles un poquito, si es que tenemos tiempo, acá, porque Steiner nos habla en Teosofía acerca de los arquetipos sonoros y de que todo eso que existe en el mundo físico y en el mundo terrenal viene de estas regiones del país de los espíritus, de esta región espiritual, donde hay seres creadores. Esto que llamamos arquetipos son seres creadores, que de ellos se emana, de ellos brota todo lo que conocemos en el mundo físico y anímico. Todo lo que entendemos como conceptos, como cosas, han devenido de ellos. Esto está de la página 106 a la 109 de Teosofía. Y se habla mucho en Pedagogía Waldorf de imágenes arquetípicas, porque son las que están en los cuentos, pero poco se ha hablado de los sonidos arquetípicos. Y es ahí donde quiero ir específicamente para nosotros. A ver, déjenme que encuentre. Hoy no sé qué molesta un teléfono. Acá. Dice, pues hay que tener absolutamente presente que también donde reina el resonar, de ningún modo cesa la percepción del ojo espiritual. Es que el resonar solo se le agrega a la luminosidad. Por lo tanto, ha de pensarse además en tonos arquetípicos. También se agregan otras percepciones que a modo de metáforas pueden designarse como un saborear espiritual. Pero he aquí que estos procesos no se tomarán en consideración ya que se trata de suscitar voy acá. El observador con oído espiritual, que asciende desde las regiones inferiores del país de los espíritus a estas regiones superiores, se percata de cómo el sonar y el resonar se transforma en un lenguaje espiritual. Comienza a percibir la palabra espiritual a través de la cual las cosas y las entidades ahora no solo le revelan su naturaleza por medio de la música, sino que la expresan a través de palabras. Le dicen, como se puede denominar en la ciencia espiritual, sus nombres eternos. Son de naturaleza compuesta. Vamos a dejarlo ahí. Pero nos está diciendo esto que se manifiesta en el ámbito de las imágenes, se manifiesta luego en la música y luego deviene en palabra. Todo proviene de estos arquetipos creadores. ¿Sí? Nos dice que en este mundo, música de las esferas es una música espiritual y que viene con sonido también, ¿sí? Es muy común que uno escuche cierta música y se le aparezca colores. Vieron que ustedes con la ocarina decía, es más oscuro. ¿Cómo puede ser que el sonido se escuche oscuro, ¿no? Si uno tiene asociado que la oscuridad y la luz son para algo que puedo ver. Hoy aprendimos que también lo luminoso y lo oscuro yo lo puedo escuchar, ¿sí? Es porque de este reino de imágenes está también la música y se asocian. Yo puedo escuchar una música que se me inspire más azul, mientras que otra se me inspire más amarilla. Yo la siento amarilla, ¿sí? Es que están hermanadas, son la misma impronta. Entonces vamos a ver que luz y oscuridad no son solo terrenos ahí de lo visual o de lo plástico, sino también de lo auditivo. Y Steiner nos habla que estos arquetipos, estas entidades creadoras, generan todas las cosas del mundo. Y en ella también están los instrumentos. Por eso, y que cuando vamos a la parte más superior del mundo de los espíritus, estos arquetipos nos revelan sus nombres eternos, ¿sí? Por eso estamos ahí viendo los nombres de los instrumentos, ¿sí? Si va con B, si va con F, porque esas entidades creadoras se manifiestan como sonido y se manifiestan a través, como vimos al principio, de las consonantes. Son las fuerzas de las consonantes, fuerzas sonoras que moldean la materia
y que generan formas en el mundo físico. Entonces, de la misma manera yo puedo escuchar en los instrumentos musicales esas fuerzas, ¿sí? Por eso, y esto lo noto, lo veo en sus nombres, la v con el violín, la f de la flauta. Están los arquetipos creadores dejando su impronta. Entonces yo si veo realmente sus nombres, ahí entro en qué arquetipos creadores actuaron en conjunto, porque dice Steiner, actúan en conjunto para crear esto en la Tierra. Y eso me va a dar a mí las pautas de esto, qué energías viven en ellos, qué me dan, aunque yo no me dé cuenta. Pues yo después recibo todo junto, como decíamos hoy, esa es la complejidad. Yo recibo la melodía, la armonía, el timbre, y después es un lío. Yo siento un montón de cosas, pero es un lío descifrarlo. Aquí estamos para eso, para ir descifrando esto. Esto que me da la cuerda, lo que me da la cuerda pulsada, la cuerda frotada, la percusión, lo que se llaman los vientos de madera, que se dicen las maderas, qué me dan los vientos metálicos y qué es lo que me hace sentir, porque vimos que nos mueven zonas específicas. La flauta nos mueve de la garganta para arriba. Hace que a veces uno escucha ciertas flautas con una vertiginosidad que parece que es un pájaro cantando, ¿no? Como también el pájaro vimos que era este animal que interiorizaba el elemento aire. Solo el ser humano y el pájaro pueden cantar, los otros animales no pueden cantar. Es porque vive en el elemento aire. Entonces hay algo de esto aéreo liberado que vive en nosotros. Y hay como una gran satisfacción del alma cuando se puede expresar a través del canto o a través de estos elementos donde el aire se libera. Así que bueno, esa es la idea para hoy de las flautas. Vemos que por eso es tan importante trabajar con los niños, en general con flautas. Igual que en el canto, hay un manejo del aire muy hermoso, muy, muy pleno y muy natural para ellos, el cantar y el tocar la flauta. Casi que para mí es como uno de los primeros instrumentos. ¿Sí? Yo uso flauta y antes marimba pentatónica, que ya la vamos a ver con la percusión, que tiene una sonoridad muy dulce, porque esto de percutir es un poquito andar en la tierra también. Entonces, vemos que son instrumentos como para que el niño puede sentirse a gusto, que se lo puede llevar hacia el camino de pensamiento, al camino de su despertar, sin apurarlo, sin tensionarlo. Vimos que el cantele también era algo bien amoroso para los niños. Después esto uno lo puede dar un enfoque artístico, más pedagógico o más terapéutico. ¿Qué hago cuando un niño esto no puede cantar? ¿Qué hago cuando no puede pensar? ¿Qué instrumento uso en cada caso? Eso es un poco lo que uno aborda en terapia, qué es lo que quiero priorizar, hacia dónde lo quiero llevar en su camino evolutivo, en su sentir. Pero vemos que después nos podemos alimentar, como vimos hoy, cada instrumento con su pequeña variedad nos da diferentes sonoridades y uno se enriquece con eso. ¿Algún comentario o pregunta antes de terminar? Son 18 y 18. Bueno, ya ahora después... Perdón, sí, te escucho. yo Te escucho. no terminé de leer el apunte. Leí las primeras hojas y me queda como pensando, resonando, esto de la luz y la oscuridad, y habla de la meditación del hombre, cómo esa meditación hace que se encuentre con, bueno, como decía, no sé si decía Aiseo Catalina, con esta clarividencia. Y en un momento en el texto, con esa palabrita difícil que vos dijiste, en este texto de Instrumentalis, puede ser que así como el yogui durante las horas ambrosiales medita, también Steiner como que en este apunte habla de ese estado en ese momento de oscuridad donde uno puede encontrarse con mediante la meditación, con esos, vamos a decir, seres arquetípicos, no sé, Sí, o estado de clarividencia, no sé.
Sí, sí, es que nosotros tenemos el problema mental que ponemos el yoga acá, la Sí, antroposofía acá, como si fueran cajones diferentes. sí, no. No, Me no. encuentro como con muchas Steiner, coincidencias. claro, claro, porque Steiner lo que hace es traer hacia la perspectiva moderna, digamos, al de los contemporáneos, de la gente ya que tiene un pensamiento racional, materialista, más occidentalizado, traer lo que ya viene del bagaje Rosacruz, hindú, oriental, que es la sabiduría atávica. ¿M? Claro, Bien, lo que puede manifestar el ser humano en estado de meditación es el de Bachán. eso, ¿Sí? el De de hecho, yo Bachán, les no me he, salía la palabra. claro, sí, de hecho yo les he contado que yo he estado, como yo soy profesora de yoga y tuve un profesor muy estricto, De Bachán. decía, quieren ser maestra de profesora de yoga, tienen que ser yoginis primero. Entonces yo tenía una rutina diaria de hatha yoga, pranayama, o sea, Ujú. ejercicios físicos, ejercicios respiratorios, mantras, meditación de 1 hora. Y a mí me pasó de alcanzar un estado meditativo en que yo empecé a escuchar un cello, no sé de dónde. Sí, empecé a escuchar tonos por un chelo que yo miraba y no era ningún vecino. Aparte te das cuenta que no viene de afuera, te das cuenta que viene de otro lado, como que, pero era claramente el instrumento. O sea, pues digo, yo eso lo escuché y escuché, y esto está compendiado también en lo que es nada yoga. Yo después di con ese texto, porque primero escuché el abejorro que describen los hindúes, el vayu, en meditación escuchar sonidos de viento, estar en cualquier lado y escuchar sonidos de viento en mi interior. Y después apareció esa experiencia. Entonces sí, sí, es así como se... Y así dice Steiner que también uno puede ir a la vida de los sueños cada vez con más conciencia. Eso a mí no me pasó todavía. Yo no he avanzado en ese terreno. De ir como cada vez con más conciencia y poder habitar con un poco más de, sí, de claridad. ¿Viste esa gente que sueña y sabe que está soñando y Sí, puede sí. manejar sus sueños? Bueno, Y eso es que habla el hacia un iniciado va despertar. avanzando. Sí, sí, sí. No, muy Claro. interesante el apunte. Las tengo que Sí, dejar sí, es todas. lo mismo. Sí, sí, Tengo todos que tenemos que atender. ya irnos. Pero Bueno, bueno, sí, es parte de lo mismo. No lo vivencien como algo separado, sino como no, parte, sí, sí. parte de lo mismo. Gracias. Bueno, chicas, nos vemos la semana que viene y lean hasta el final ahora del 78 para el final, ¿sí? Bárbaro, gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Chao, Nos vemos la semana nos que viene. vemos. Gracias. Chao. Adiós.